¿Ahí te parece perfecto. bien? Perfecto, ya se te está viendo, se te está escuchando perfectamente. Me Eh, centro un poquito más. Te he estado presentando un poquito antes, Ricardo, a lo mejor te subo un poquito el volumen, eso sí, ahí está. Ricardo Sierra, antes de nada, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Miguel, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí andamos ya metidos en faena en el trabajo, en Movistar. Y espera, que estoy intentando ajustar ahí la cámara porque lo tengo aquí puesto Sí, y estoy intentando centrarlo un poquito estas cosas. Bueno, sí, no te bien, pues muy preocupes. bien. ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal lo A has ver. pasado los últimos meses? Porque sabemos que tu vida es bastante frenética, ¿no? Como en el mundo del Ujú. deporte. ¿Cómo has pasado las últimas semanas? Nada, muy bien, muy bien. El verano estupendo. Siempre es estupendo para desconectar, para descansar, para estar con la familia, con los amigos, para comer y beber mucho, para descansar, para ir a la montaña, para ir a la playa, para hacer de todo. O sea que el verano siempre, siempre bien. ¿Has podido desconectar realmente? Sí, 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 sí. Yo, Es importante. yo la verdad que tengo que reconocer que tengo mucha facilidad para desconectar. Pero incluso cuando tengo 1 o 2 días libres, no me cuesta mucho, ¿eh? Te tengo que decir lo que yo tengo compañeros que dicen, "Jo, es que me cuesta mucho Hmm. desconectar". Yo desconecto muy fácil. No conecto luego tan fácil, que me Ya. cuesta un poquito más, pero bueno. ¿Y cómo Sí, sí, la encaras? verdad Sí. que tengo facilidad para desconectar. ¿Y cómo encaras esta nueva temporada que ya ha comenzado prácticamente? Ya la Champions, esta semana tenemos el sorteo de la fase de grupos, ya ha comenzado la En Liga, ya ello estás estamos. a tope con En Movistar. ello, ¿Cómo encaras? Sí, sí. En ello estamos ahora, bueno, preparando un poco todo el programa del sorteo, que es el próximo jueves el de la Champions, el viernes de la Europa League de la Conference. Se va para allá mi compañera para Estambul, Mónica Marchante, y vamos a hacer unos programas especiales un poco, porque al final, hombre, pues es como el pistoletazo de salida Claro. de la Champions, que no deja de ser la mejor competición a nivel europeo de fútbol, y el sorteo siempre eh, todos los sorteos de Champions, los de cualquier fase, de octavos, de cuartos, tienen bueno, pues mucha historia y el de la fase de grupos, pues todavía mucho más, ¿no? Que es una de las Claro. cosas más esperadas, como casi siempre al final del verano. Sí, Claro, con mucha luego, expectación. Y nada, justo. la Liga bien, este año es un panorama distinto porque al final es la Liga TV la que ofrece la señal en Movistar, pero bueno, igual enganchados al fútbol, que es lo que más nos gusta y lo que hemos estado haciendo todos estos años. O sea que muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión, como siempre. Claro, luego te preguntaré porque seguro que hay alguna anécdota o demás, porque también nos gusta saber ese entre bambalinas, ¿no? En el mundo del periodismo, que pocas veces se habla, pero realmente es un trabajo que no se ve en gran parte, ¿no? Todo lo que es la preparación y hablar con la gente y tenerlo todo a punto. Pero te quiero preguntar también por la temporada pasada, la que terminó en el mes de junio, que digamos fue la primera de normalidad tras la pandemia. Antes lo recordábamos. Hoy hace 2 años terminó la Champions del 2019-20. Estamos hablando de que terminó a finales de agosto. Fue súper anómalo. Ya la temporada pasada recuperamos un poquito esa normalidad. ¿Cómo lo viviste tú? Volver otra vez a ver un ambiente normal, más o menos. Más o menos, sí, sí. Sí, No, la verdad que con muchas ganas, yo creo como todos, ¿no? No solo como todos los que estábamos involucrados o relacionados con el mundo del fútbol, sino como la sociedad en general, ¿no? Esperábamos y deseábamos esa vuelta a la normalidad porque tú lo dices, mira, 2 años, ¿no? De esa Champions tan anómala que se sí. resolvió en Lisboa, en aquella final a cuatro prácticamente, y bueno, de aquella manera tan distorsionada, por decirlo de Sí. alguna manera, con lo que veníamos viendo. Pero también es verdad que al final, bueno, era una sensación de decir, bueno, parece que estamos viendo ya la luz al final del túnel. La temporada empezó un poquito más tarde, precisamente por eso, porque terminó, pero ya poco a poco fuimos retomando la normalidad, ¿no? Si recuerdo además que empezamos en la liga, todavía no Sí. había foro completo hasta creo que el mes de enero, una cosa así, no se completó el aforo al 100% y ya la terminamos de una manera normal, que al final yo creo que lo mejor, de alguna manera, creo que ya pues después con las vacunas, después de que ya no había tantos problemas con los viajes, porque durante la pandemia la verdad que cada viaje era traumático por muchas circunstancias, ¿no? Pero era una dificultad añadida. Ya no te digo los nacionales, que eran complicados, sino los internacionales, que eran extremadamente complicados, en algunos casos el poder viajar. Pero bueno, una vez que terminó esa temporada, ya teníamos la sensación de esa vuelta a la normalidad casi 100%, y sobre todo la sensación de olvidar, ¿no? Un poco Ya. esos 2 años que habían sido año y pico tremendamente duros, repito, no solo para el fútbol, que al final, bueno, pues es un entretenimiento más, sino para toda la sociedad y para todo lo que hayamos sufrido, ¿no? De alguna manera en Claro. esos 2 años, ¿no? Pues sobre todo era eso, ¿no? Poner un poco el punto y final y la sensación de olvidarlo y que forma parte de un recuerdo, ¿no? Que nos ha tocado vivir Sí. y que esperemos y crucemos los dedos, bueno, pues que no se vuelva a repetir algo parecido, ¿no? Y que además también entiendo que profesionalmente
tuvo que ser complicado aquel momento para ti, evidentemente para toda la sociedad, pero en este caso hablamos pues de tu trabajo y también del mundo del fútbol. Ya no solo quedarte en casa, sino que al final la liga seguía en movimiento, a lo mejor no en los estadios, pero se buscaban maneras de hablar con la afición, de hacer programas, etcétera. Claro, sí, mira, al final nosotros, bueno, pues digamos que estuvimos confinados, pues básicamente los 2 meses en los Sí, que estuvo toda la sociedad, donde estuvimos todos, ¿no? Pero en cuanto se abrieron un poquito las puertas, fuimos de los primeros en poder salir. De hecho, empezamos cuando se reinició la liga y que íbamos a los estadios vacíos y una temporada luego entera justo. con los estadios vacíos, ¿no? Pues era todo tremendamente anómalo, ¿no? La sensación de llegar a los estadios, que no hubiera gente durante los partidos, que no hubiera afición en las gradas. Pues cambiaba todo absolutamente, ¿sabes? Era un paradigma completamente Justo. distinto y a todos nos teníamos que habituar, ¿no? A ver, teníamos un poco la sensación de al menos, repito, Sí, sí, sí. desde la humildad más grande, de decir, bueno, pues al menos estamos poniendo un granito de arena en que la gente, un granito de arena en que la gente, bueno, pues pueda olvidarse durante un ratito de esa sensación que estábamos viendo tan agobiante, ¿no? Pero era todo muy extraño, sí, 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 llegar a los estadios, que no hubiera afición, porque al final es una parte fundamental del fútbol, ¿no? Yo siempre, claro. cuando me dicen el fútbol, sí, lo importante es el juego, los futbolistas, cuando están en el terreno de juego y demás, pero el fútbol son muchas más cosas, ¿no? Y la afición es una parte tremendamente importante del fútbol y si falta eso, pues le está faltando algo muy importante al fútbol, esencial. Claro, y además recuerdo que gente como tú que estaba en los estadios cubriendo, era flash interview y demás, comentaba que lo que más le impactó fue el primer partido sin público, porque claro, era como un entrenamiento, escuchabas a todos Mm, los futbolistas, a todos los sí. entrenadores, ¿eso te impactó también a ti de decir, joder, es que se Bueno, escucha todo? tenías un poco, ¿sabes? Yo tenía mucho la sensación, porque bueno, yo he cubierto muchos entrenamientos a lo largo de mi Sí, carrera y hay entrenamientos de la selección española donde se podían, ahora, ya, ahora es ahora una es excepción, ¿no? complicado. Cuando puedes ir a un entrenamiento de un equipo y ves el entrenamiento completo es prácticamente una excepción, ¿no? Pero antes, cuando yo empecé, bueno, pues era una tónica generalizada, ¿no? Y seguías muchos entrenamientos y tenía muchas veces la sensación eso de estar viviendo un partidillo de entrenamiento que muchas veces yo ya había vivido algún partido a puerta Claro. cerrada por alguna sanción y tal, Mm. pero bueno, era la excepción. Pero al final, cuando eso se convierte en la regla, y bueno, la parte, a ver, positiva, ¿no? Sí, entre Que no se comillas. me entienda mal, pero positiva de esa circunstancia tan anómala que era mala para todos, bueno, pues al final tenías esa posibilidad de escuchar a los Claro. jugadores, de escuchar al portero cuando le echaba alguna bronca a sus compañeros o cuando le daba alguna instrucción, de los árbitros, cómo hablan con ellos y cómo les decían determinadas cosas, ¿sabes? Pues al final esos detalles que se te escapan y que a veces es mucho más complicado poder percibir durante un partido normal con público, pues bueno, al menos tenías ese acceso todavía, te sentías que estabas un poquito más cerca del fútbol, del juego en sí, Exacto. ¿sabes? Sí, Bueno, y por decir que era algo positivo, pero vamos, que entre no comillas, sí. cambio esa sensación de poder escuchar otra vez a los jugadores con la sensación de poder Total. escuchar al público. Total, y remontándome un poco más atrás, tú ya, esta es tu temporada 25-26, ¿puede ser, más o menos? Bueno, a ver, yo empecé a trabajar aquí en lo que era antes Canal Sí, Plus en el 95. Entonces, no sé si esta es la temporada, creo, 27, creo, sí, 27ª o 28ª, la verdad que no lo sé. Porque como va así, no sé si claro. son 27, son 28 años los que llevo, pues creo que es la 27ª temporada. Sí, yo empecé con el día después, luego empecé con retransmisiones de segunda división, temporadas, pero vamos, son 28 temporadas las que llevo trabajando por aquí. Sí, 27, 28, Sí, pero bueno, más o tendría que hacer menos. Sí. los cálculos más o menos, sí. ¿Y ya desde pequeño Mm. sabías que te querías dedicar a esto, al mundo del periodismo deportivo? No, Ajá. la verdad que no tenía yo una vocación así infantil con respecto al periodismo. En mi familia nadie se ha dedicado al mundo de la comunicación y yo tampoco siempre, cuando me han preguntado, comentaba un poco así en tono anecdótico, Sí. yo estudiaba en los Salesianos de Estrecho y todos los lunes por megafonía se anunciaban los resultados deportivos de Ah, los equipos del colegio, que era el Don Bosco, sí. ¿no? Los equipos son el Don Bosco A, el Don Bosco B, que juegan al fútbol, el Don Bosco de voleibol, el Don Bosco de baloncesto, tal. Entonces se, se anunciaban los resultados deportivos del fin de semana, pues el Don Bosco en tercera regional madrileña, tal, pues yo lo hacía muchos lunes, a mí me cogía el tutor y tal, me decía, venga tú Ricardo para hacerlo y tal, y yo lo hacía muchos lunes, hacíamos eso y rezar el Padre Nuestro, en mi época no sé ahora todavía si se Sí. hace, entonces rezábamos el Padre Nuestro por megafonía antes de empezar la clase, y yo lo hacía muchas veces, y digo, bueno, pues fueron mis primeras aproximaciones, por decirlo así, al mundo de la comunicación deportiva, de alguna manera, ¿no? Anunciándolos. Y luego, nada, pues cuando estudié COU, a la hora de elegir las carreras, me gustaba mucho el deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte, yo jugaba al fútbol y bueno, me atraía, me seducía, pero tampoco tenía una vinculación
repito, más allá de lo que conocía, me gustaba mucho escuchar la radio, veía los partidos tal, pero no era una vocación. De pequeño no narraba Mm. partidos de fútbol, ¿vale? O sea, Sí, siempre he escuchado mucho la radio, he escuchado mucho la radio y veía los partidos, pero no tenía esa vocación. Bueno, a la hora de elegir un poco la carrera me seducía, me llamaba la atención y una vez que sobre todo me empezó a atraer cuando empecé a trabajar. claro. Que al final fue, bueno, pues cuando estaba estudiando tercero de la carrera, empecé con una beca y ahí fue cuando me atrapó realmente. ¿Y ahora crees que tomaste una buena decisión? Sí, seguro. Estoy totalmente convencido. Convencido. Mira, te voy a decir me han preguntado. De hecho, en el primer año que yo estuve aquí, yo tenía una beca, estuve con una beca y prorrogaron la beca y luego tenía un contrato, bueno, pues un contrato, digamos, de colaboración, simplemente colaborabas y era un contrato, bueno, pues como los que se hacían en la época, que tampoco era un Sí. contrato, no era ni definido, ni fijo, ni nada, tenías una situación, bueno, pues un poco era una apuesta, ¿no? Pues decir, oye, pues mira, está bien, me han prorrogado la beca, Canal Plus en aquel momento estaba creciendo, pero yo, bueno, me estaba preparando, mi padre trabajaba en Iberia y yo hice las oposiciones, bueno, hice los exámenes para entrar como TCP, tripulante, Amigo. azafato, vamos, Ujú. como tripulante de cabina de pasajero. Y de hecho, pasé todas las pruebas y en septiembre, no, en septiembre empecé, en noviembre me llamaron para trabajar en Iberia de azafato. Ajá. Y yo estaba trabajando con un contrato, bueno, precario, bueno, de Sí. iniciación un poco, ¿no? Un contrato y tal en la tele y aquí me ofrecían un contrato mejor, con cierta estabilidad, bien, un trabajo que también me seducía, porque otra de mis pasiones, aparte del deporte y tal, es viajar. A mí me Claro. gusta muchísimo viajar. Y ahí estuve dudando, fíjate, y no sabía qué hacer, porque claro, era un mejor contrato, con más estabilidad, con una posibilidad de tal en una empresa grande como Iberia. No digo que Canal Plus no lo Sí. fuera, que también lo era tan grande, pero digamos, vamos, donde tenía más posibilidades o más certezas, ¿no? De poder hacer una carrera profesional en algo que también me gustaba. Y decidí quedarme en Canal Plus y Claro. deseché esa oferta de azafato. Podría haber sido azafato, pero mira, al final he sido periodista. Claro. Estaba Sí. estudiando periodismo, pero bueno, pues no fui azafato. Esa decisión, digamos que marcó tu vida totalmente, porque claro, si lo Hombre, hubieras aceptado, está ahora. claro, ¿no? Claro, escucha, si después de ese contrato que tenía no me hubieran renovado y tal, pues me estaría tirando de los pelos, ¿no? Claro, Yo qué sé, qué te puedo saber efectivamente. qué hubiera pasado, porque si había renunciado a otra posibilidad, a otra carrera, pero bueno, desde luego creo que acerté, sí, sin lugar a dudas. Claro, además es interesante porque mucha gente que se pasa por aquí repiten la misma cosa y me resulta llamativo, que es el hecho de que antes de entrar en la carrera de periodismo la romantizaban y que luego una vez dentro dejaron de hacerlo. Esto se ha repetido muchísimo y me llama siempre la atención que todo el mundo utiliza esa palabra, ¿no? Romantizar, de que parece que el periodismo desde fuera está muy romantizado, ¿no? Esa luchar por la verdad, por el rigor. Y una vez que estás dentro, como que la gente se desencanta un poco y lo ve más de una forma profesional. Claro, en tu caso, ¿cómo ha sido ese? Pero, ¿llegaste a la carrera romantizándola? Entiendo que no, entiendo que era un poco más una visión crítica objetiva con la profesión, ¿no? Sí, tal cual, yo no la Mm, romantizaba porque tampoco, no idealizaba el periodismo, ¿no? exacto. Pero sí es verdad que cuando estaba estudiando la carrera, los primeros años, yo era muy, ¿cómo te diría? Un fiel seguidor, no seguidor, sino afiliado a lo que allí se enseñaba. Es decir, bueno, pues si me están enseñando esto es porque de verdad esto Ujú. es lo que necesito saber para poder ser un buen profesional. Y yo me acuerdo que había muchas charlas, yo acudía mucho a las charlas que había porque me gustaban charlas de profesionales, ¿no? Porque al final creo que escuchar a los Sí, profesionales que te den su visión real, ¿no? De lo que ha sido profesionales de contrastada trayectoria, ¿sabes? En el mundo de la comunicación y no solo el deporte, ¿no? Todas las charlas que había en la facultad yo iba y ellos no es que denostaran la carrera, pero sí que te venían a decir que más o menos que lo que estábamos haciendo en la carrera, lo que se hacía, bueno, que te servía como una base muy de cultura general, de conocimientos, bueno, pues de unas competencias que podías desarrollar, pero que luego a la hora de desempeñar el trabajo real de periodista no te claro. servían prácticamente de nada o de casi nada, ¿vale? Y yo eso me enfadaba mucho, porque decía, ¿cómo que no sirve de nada? O sea, vamos a estar aquí 5 años y esto no sirve de nada, yo no me lo puedo creer, ¿sabes? Yo creo que si estamos aquí es porque alguien entiende que lo que estamos aprendiendo lo Claro. vamos a desarrollar y lo vamos a utilizar. Y luego cuando llegas realmente a ejercer la profesión, pues te das cuenta que tenían cierta razón, ¿no? Porque al final el periodismo es más un oficio realmente, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, Yo además, yo, Dios me libre a mí de dar aquí dogma de fe o que lo que yo diga, sí, sí. ¿sabes? Va a misa, lo que yo diga es una verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Yo lo cuento según mi experiencia.
Y entonces lo que he entendido después de estar tantos años es que al final realmente es un oficio que se aprende mucho ejerciéndolo, ¿sabes? O sea, Claro. lo comparo yo mucho al del zapatero. Quiero decir, tú puedes tener mucha teoría de cómo arreglar zapatos o cómo hacer zapatos, ¿sabes? Pero realmente cómo aprendes a arreglar un zapato es arreglando muchos zapatos, ¿sabes? Porque al final eso es Claro. realmente lo que te da la experiencia y la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y lo mantengo, ¿sabes? Creo que sí. Justo. Es verdad que cuanto más hayas aprendido, mejor te sepas la teoría, más predispuesto estés, ¿vale? Pues todo va a ser mucho más sencillo. Pero luego a la hora de la verdad, el oficio y la experiencia y el estar el día a día es lo que te va dando, bueno, pues un poco un bagaje y una experiencia profesional para luego poder aplicarla. Eso no significa que el periodista que entra y que empieza el primer día y que sale de la facultad sea malo, todo lo contrario, solo que tiene muchas cosas que aprender, ¿sabes? Y si tú vas predispuesto a ello será mucho más fácil, ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues mira, el primer vídeo que hice, pues era prácticamente un becario, lo hice y me dijo uno que estaba, que tal, joder, dice, pues para ser un becario no lo has hecho nada mal. Tal. Digo, bueno, oye, me he preparado un poco para hacer esto. Imagino que pues dentro de Sí, unos años ese vídeo será mejor, ¿no? Pero bueno, pues eso, así es un proceso de aprendizaje, ¿no? Constante. Y además claro. es un proceso de aprendizaje, repito, constante, ¿eh? No dejas de aprender. Total, sí. Ni el primer día, ni ahora que llevo 28 años, ¿no? Cada día aprendes algo nuevo y más, sobre todo, bueno, pues estos últimos años donde el paradigma también de la comunicación ha cambiado tanto, ¿no? O sea, Claro. que te voy a contar, Y que tú eso, estamos hablando en Twitch. exacto, y tú eso cómo lo ves, porque al final tú viviste, bueno, tampoco era, bueno, sí eran los inicios de Canal Plus con el fútbol, ¿no? Más o menos años 90, Sí, mediados bueno, años Canal 90. Plus empezó en el 90, Sí, 90 o 91 y yo entré en el 95. justo, casi Llevaba los 4 años. inicios. Claro, Sí. de ese momento hasta Lo que ahora, pasa que es verdad que ya era una marca consolidada. sí, Fíjate que había muy mucho tal, pero en 4 años, por ejemplo, el día después ya era un programa muy consolidado, que veíamos mucho sí, en la facultad. Y yo, por ejemplo, cuando me dijeron la oportunidad de trabajar en el día después, que yo lo disfrutaba como espectador, pues para mí justo. era una maravilla aquello, ¿sabes? Los primeros años que estuve trabajando en el día después, durante 6 años, una cosa así, con Michael Robinson, para mí aquello fue un aprendizaje y una maravilla de poder estar trabajando en un programa que, repito, ya estaba consolidado. Pero es verdad que era todo muy distinto. Claro. En aquella época había cuatro televisiones, tres televisiones privadas, autonómicas, no existían, por supuesto, las OTTs, estaba la radio y Internet estaba, por decirlo de alguna manera, a pedales. Yo me Total. acuerdo cuando yo empecé a trabajar, nosotros no teníamos Internet. O sea, directamente nosotros teníamos un sistema que era la News, donde veíamos teletipos, que es verdad, con una pantalla, esas como se ven en las películas de los 80, que era una pantalla negra Sí, con las letras en verde, ¿sabes? sí, Pues sí, esas sí. películas así, pues eso era Modo lo que texto, teníamos sí. como sistema de trabajo, sí, sí, un poco era eso. Y todo ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Pero yo siempre lo he visto con los ojos muy abiertos por esa sensación de tener que aprender Claro. constantemente que te estaba comentando, ¿no? O sea, no lo he visto más con los ojos muy abiertos y intentando aprender y ver siempre lo positivo, porque todo, y cuando me refiero a todo, pues estoy hablando ahora, por ejemplo, de todas las herramientas nuevas de comunicación, todo tiene su parte buena y también tiene su parte mala, ¿no? Pues al final tienes que ver y tienes que discernir y saber qué es aprovechable, qué no, qué es bueno, qué puede haberte en tu carrera, Claro. qué es lo que no es necesario. Entonces, al final, yo creo que todo acaba sumando, ¿no? Todo acaba sumando. Claro, me parece O súper sea, y no, interesante. no. Sí. Me parece interesante preguntártelo también porque tú tienes mucha experiencia en lo que es, por ejemplo, delante de una cámara de televisión y también tenemos a antiguos compañeros tuyos, como el propio Miguel Ángel Román, que también, pues, Ujú. más o menos es de tu quinta, que hace Es más apenas joven dos. que yo. Que no te escuche decir que es de mi quinta, Sí, que es más joven que yo. uy, pues que no. Pero bueno, más o menos digamos que es de esa escuela, ¿no? Sí, De periodismo. Y que sí. hace apenas un par de años descubrió lo que es Twitch y ahora está encantadísimo aquí, hablando en directo y demás, porque yo creo que se dio Ujú. cuenta de algo muy importante que es la curiosidad de la gente. Sabes que, por ejemplo, poder escucharte Mm. a ti de una forma más, digamos, interpersonal, ¿no? De una charla más normal, donde se pueda, oye, una pose normal. Eso como que a la gente le gusta, porque tiene mucha curiosidad de poder también conocer un poco más a la gente que ve en televisión y que puede admirar, ¿sabes? Mm. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo ahí te doy la Sí. razón, ¿eh? Te doy la razón y además me parece sensacional y me parece sensacional Twitch y la gente que se vuelca con Twitch me parece fabuloso porque todas las ventanas que tú puedas abrir Ujú. para comunicarte con la gente me parece extraordinario y eso es como todo, ¿no? Al final es una ventana que tú tienes abierta y la puedes utilizar y aprovechar como tú quieras, ¿no? Al final. Claro. Y por la ventana puedes echar lo que quieras, ¿eh? También cosas buenas y cosas malas. Exacto. Eso no, Sí. no digo que por eso Twitch
sea la panacea y que sea bueno, porque en Twitch es como todo, hay cosas buenas, extraordinarias, y cosas Bastantes, regulares, sí. cosas mediocres y cosas... Eso Sí. no era mío. Y, y me parece extraordinario, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he dicho también, soy un poco un periodista de cantera, porque claro, yo estaba, cuando empecé a trabajar en Canal Plus con una beca, yo estaba en tercero de carrera y Justo. prácticamente todo lo que aprendí, yo lo aprendí todo en Canal Plus, o sea, es decir, en los orígenes de Canal Plus. Y ahí lo que había, la sensación, por ejemplo, era, y sigo creyendo en esa idea que aprendí, que los periodistas no formamos parte de la noticia. Y lo sigo pensando a día de Ujú. hoy. Creo que somos, bueno, pues meros espectadores que al final transmitimos lo que vemos, pero no he creído nunca en la sensación de periodista estrella, pero porque más o menos me inculqué con esa sensación. Por ejemplo, nosotros íbamos al día después, yo estuve 6 años al día después, pero no se vio ni mi cara, ni Ya, mi voz en exacto. algunos vídeos que hacías, Ujú. no firmábamos los vídeos porque daba igual, ¿no? Daba igual que lo hiciera Ricardo Sierra, que lo hiciera Nico Abad, que lo hiciera Antoni Daimiel, que lo hiciera Juanjo Viste, los que estábamos. Nosotros hacíamos los vídeos para el programa, para Canal Plus y para tal, porque lo importante era la imagen, era la historia que contabas y no quién la contara, ¿sabes? Yo me acuerdo que había, por ejemplo, pues mira, en aquella época había imágenes, me acuerdo una vez que tuvimos unos problemas los periodistas, que no nos dejaban acceder, Ujú. y incluso hubo medio trifulca con los de seguridad y tal. Y me acuerdo que en la reunión decían, oye, metemos estas imágenes y se dijo, no, esto no se mete, esto es una cuestión tuya del Ya. trabajo, que ya está, que tienes que lidiar con ello. Dice, pero esto al espectador no le interesa. ¿Qué más le da que el periodista haya peleado, haya sufrido y tal? Eso Claro. no es noticia. Y a día de hoy lo sigo creyendo, ¿sabes? Entonces, tengo esa sensación bueno, no es ni de humildad, ni de falsa modestia, ni nada, sino simplemente, por eso digo lo de que Sí, me sí. parece bien que haya pues comunicadores o que quieran exponer un poco más o que quieran abrir un poco más las puertas de eso, pero yo siempre tengo la sensación bueno, yo estoy aquí por las circunstancias, porque entré a hacer una beca, porque tuve la fortuna de quedarme y ya está, ¿no? Pero no soy más que Ricardo Sierra, que intenta contar cosas, historias o hacer preguntas cuando entrevisto, pero Claro. nada más, ¿sabes? No tengo la sensación de hacer nada más relevante de lo que puede hacer cualquier otra persona. Claro, mira, comentaban por el chat, te conozco de toda la vida y te admiro, pero gracias a esto te puedo descubrir un poco como persona, ¿no? Que también es un poco el objetivo de Mm. estas charlas. Ahora hablabas del día después, te quiero preguntar, porque claro, estabas diciendo nombres y vaya camada, vaya generación, ¿no? De periodistas, estamos hablando que si Michael Mm. Robinson, Nico Abad, Anthony Daimiel, tú mismo, joder, pero lo ves con Sí. perspectiva y dices, oye, es Escucha, heavy. puedo seguir. Mónica Marchante, Exacto. Guillermo Jiménez. Por ejemplo, yo empecé con, no sé si os suena, Marcos López, que presenta el Ujú. telediario Sí, de la de televisión española. Y bueno, luego yo trabajaba, estaba Josep Pedrerol. Cuando yo empecé estaba Pedrerol cierto. aquí. Estaba también Juan Carlos Nieto, con Carlos Martínez. ¿Qué te iba a decir? Pues es que luego Sisto Miguel Serrano de Jo. narraciones. Es que luego, yo qué sé, que yo trabajo luego después vino Manu Carreño, que se incorporó también aquí al grupo que está con nosotros. Adolfo Barbero. Luego también vino Manolo Lama. Quiero decir, que yo, a ver, tengo siempre la sensación y la creo, de haber trabajado con los mejores, ¿sabes? Hombre, Quiero decir, de haber sí, sí. aprendido de tal, entonces de haber podido aprender de todos, ¿no? Al final tengo esa sensación y esa fortuna, ¿no? De haber trabajado con mucha gente a lo largo de Total, todos estos años y al final haber aprendido un poco de todos. total. Es que lo miras con perspectiva y ahora todos los nombres que has Pablo dicho, Pinto, es que o me la está acordando, claro, mayoría, Pablo Pinto, sí. Noemí de Miguel, ¿sabes? Es que es Luis una García, barbaridad, ¿sabes? ¿eh? Luis García, ¿sabes? Que lo piensas y dices, claro, pues, pero te estoy diciendo nombres de gente que yo he trabajado con ellos, Sí, sí, ¿sabes? sí, Codo con sí. codo, o sea, que es que tal, o sea, no es que los conozca de tal, sino que hemos trabajado en la misma redacción y demás. O sea, Eso tiene que ser, ahora lo ves con perspectiva y cómo lo ves. Es decir, estamos hablando de que prácticamente todos los nombres que has dicho ahora, prácticamente todos, están en sus respectivos medios, en sus respectivos claro, sectores. sí, sí. Es que y me viene tal, y por ejemplo, bueno, pues mira, por decirte más nombres, pues Isabel Forner o Sergio Quirante, pues han sido alumnos míos en el máster de Villanueva, que Qué damos ahí heavy, clases ¿eh? también y Sí, tal. Ricardo. Entonces, o Antonio Callejón, que está en Sevilla y tal, no sé, pues lo piensas y dices, oh, pues sí, hombre, lo ves así y dices, uf, ¿no? Pues tiene la sensación de haber estado, no sé, pues en el Madrid, en el Barça, Sí. ¿no? En los grandes equipos y haber pasado con todos los grandes que han, de la comunicación de hoy en Claro. día, ¿no? Entonces, es una maravilla, sí, sí. Y también de cara a ti, una curiosidad que siempre he tenido, tú también, por ejemplo, lo acabas de decir, has dado clase en másters, cuando ves, por ejemplo, a Isabel Forner ahora ya siendo una periodista, rollo referencia en el deporte, que también está en otros programas y demás, te pongo su ejemplo, Ujú. como puedo poner otro, ¿qué piensas? Porque yo me sentiría bastante mayor, de decir,
Sería como... Sería, A ver, no, no es sería que me como- sienta bastante mayor, es que soy mayor, ¿sabes? Entonces Ya, pero lo eres tengo joven, asumido, ¿sabes? realmente eres Claro. joven en Bueno, esto, pero ya tener... Pero yo la sensación de haber tenido alumnos míos que ya están siendo rostros principales de mm, cadenas, hombre, es orgullo por una mm. parte, pero por otra digo, joder, Sí, me siento santojo a ver, directamente. fueron, pero Isabel Forner es Isabel Forner porque es Isabel Forner, no Sí, porque no, hubiera sido claro, alumna claro, mía, que lo claro. cuento como curiosidad, ¿sabes? Que yo tengo también, pero sí, hombre, tiene la sensación, yo me acuerdo del primer partido Sí, que hizo Isabel Forner, cuando le llamaron, que estaba tan no sé cuántos, y yo me acuerdo que me parece que iba a hacer un Eibar hace muchos años, porque fue cuando entró en Bain, y me sí. acuerdo, me hizo ilusión que me llamara, ¿sabes? Oye, Ricardo, ¿qué me tal? No sé qué, voy a empezar, me hizo ilusión, voy a hacer Claro. el primer pie de campo y tal, me hizo ilusión aquello que me llamara para decirle, yo... Luego me dice, no me diste ningún consejo. Te dije, hombre, te di un consejo de que te lo prepares bien y que hagas lo que sabes y ya está. No tiene mucho más secretos, ¿no? Exacto. Que hacer lo que has aprendido, ¿no? Que al final es poner en práctica lo que has aprendido, ¿no? No tiene más. Y sí, bueno, me siento mayor porque, repito, soy mayor, son muchos años y tal. Pero bueno, a ver, como dice Modric, ¿no? Lo de la edad Sí. es un número. Entonces, hay otros factores que cuentan y tal. Pero sí, bueno, oyes, lo miras hacia atrás y dices, ostras, pues sí, han sido muchos años trabajando con mucha gente muy buena y además con esa sensación de que esto no para, ¿no? Y que al Justo. final esto también es ley de vida. Y gente joven que, bueno, pues de esos alumnos míos que muchos han, no, te estoy hablando de ellos, digamos que están un poco más ahora Ujú. mismo en la primera línea, ¿no? Pero tengo muchos otros pues que están en segunda línea trabajándonos aquí. Segunda línea, por decirlo, Sí, de no no frente a menos la cámara. importante, ¿no? Si me Claro. refiere, eso es, sino que hacen un Sí, trabajo brutal, pero que bueno, que hay, yo siempre he dicho, ¿no? No hay que obsesionarse con una cosa porque sobre exacto. todo, entiendo que en otros medios también, pero sobre todo en la televisión, que es lo que más conozco, aunque ahora estoy haciendo un poquito, colaborando un poco con la radio, yo conozco mucho más la televisión, hay muchas tareas y muchas fundamentales de edición, de dirección, Total. muchos programas que dependen de la importancia de saber hacer un buen vídeo y gente que sepa hacer un buen vídeo es fundamental para la hora del programa, no solamente el presentador, no solamente el realizador, ¿no? Entonces, todas las tareas son muy importantes. Es un trabajo en equipo, ¿no? Si haces el paralelismo con el Total. fútbol, es verdad que al final el que brilla es Benzema y Vinicius, pero si tú no tienes, ¿sabes?, unos buenos centrales, Sí, pues difícilmente vas a poder ganar una Copa de Europa, pongámoslo total. así, ¿no? Pues Total. eso es lo mismo. Mira, Ricardo, si te parece, te paso otro enlace porque este nos van a echar en 2 minutos y ya rematamos la charla en Vale, el otro enlace. Y te lo paso en un segundo, ¿vale? vale. Te lo voy a pasar. Vamos. Te lo voy a pasar. Que no quiero que se quede con la palabra en la boca. Ahí está. Ya está. Ahí está. Bueno, la charla bien, ¿no? Yo creo que la charla está siendo interesante. Bienvenido, Alejauer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Am, compañero de... Dicen que el de la edad es Matusalén. Bueno, Matusalén, Santojo, etcétera. Em, vamos a seguir con la charla con Ricardo Sierra, que he querido cortarlo un poquito antes, 2 minutos antes, para que Zoom no nos eche. Aquí. Dimos. Ahí está. Es que ya sabes que Zoom te echa los 40 minutos y para no dejarte con la palabra en la Sí, boca prefería cortarlo 2 minutos sí, antes sí, porque sí. si no Vale, sabemos lo que pasa. a ver. Ahí. Em, claro, has dicho un nombre que te quería preguntar sobre él porque tú no te preocupes, que esto es la magia de Twitch. Em, Bueno, esto ya sé que es más importante, pero bueno, vamos a sacarme ahí. mejor que el techo, ¿no? Te quería preguntar sobre Michael Robinson, porque es una figura siempre muy querida y muy recordada. ¿Cómo fue para ti trabajar con él? Pues una maravilla, constante. Además, durante muchos años, primero fue, bueno, una persona a la que admiraba desde como espectador, luego fue un jefe extraordinario, luego fue un gran compañero y luego se convirtió en un amigo. O sea que al final lo tuvo todo. Y era un tipo con el que aprendías constantemente. Eso que te decía yo de aprender, aprendías Sí. constantemente. Era un contador de historias, de anécdotas, con una personalidad extraordinaria, una, un tipo que a mí me enseñó, fíjate, te voy a decir una cosa, sin ser periodista, me enseñó, no todo, pero casi todo lo que sé de periodismo. Y sin ser periodista, ¿eh? Por eso te lo digo que... Pero Justo. tenía una sensibilidad especial, un respeto, una sensibilidad especial para contar historias
un respeto, no te puedes imaginar hasta qué límite por el espectador, ¿sabes? O sea, y por el deporte y los deportistas, ¿sabes? Entonces era un tipo extraordinario, aparte de luego ser un tipo tremendamente divertido y, repito, que contaba unas historias sensacionales, aparte que tenía una vida llena de anécdotas que eran riquísimas y luego encima las contaba, bueno, hay muchas anécdotas de su vida que las habré escuchado 30 veces, ¿sabes? Que me las habrá contado 30 veces, Sí. pero cada vez la contaba mejor, ¿no? Y era un tipo sensacional. Pero yo lo definiría, sobre todo, digamos, desde el punto de vista profesional, repito, un tipo que sin ser periodista tenía una sensibilidad especial, unas dotes de comunicación sensacionales a pesar bueno, pues esas no carencias de lenguaje, porque se preocupaba mucho por saber, tenía un vocabulario extensísimo, pero bueno, digamos, por sus limitaciones de pronunciación, nunca perdió su acento, que formaba parte de su ser, ¿no? Pero con eso tenía un respeto muy, repito, profundo por el espectador, por el deporte y una sensibilidad extraordinaria para contar historias. ¿Y dirías que ese respeto por el espectador es uno de tus principios a la hora de comunicar frente a una cámara? Sí, sí, eso sí, sí, siempre he tenido, porque luego además, ¿sabes lo que pasa? Que yo al final casi siempre, bueno, pues en televisión siempre he trabajado en televisión de pago, ¿no? Mm, Entonces tienes la sensación, no digo que en otras televisiones no lo tengan, ¿eh? No, no estoy total, diciendo sí, sí. eso, pero aquí tienes como, o yo siempre, y eso lo he aprendido de aquí, ¿eh? O sea, no es una cosa que lo hemos tenido todos, o al menos nos han intentado educar en esa conciencia de tener un respeto doble por el espectador. Total. Primero, porque estás entrando en sus hogares para contarles algo y luego además están pagando por ello, ¿no? Entonces, quiero decir, pues tienes que tener esa doble responsabilidad por intentar hacer las cosas bien. Repito, que estoy convencido que en todos los sitios Sí, tienen sí, ese mismo claro. respeto por hacer las cosas bien y hacer el mejor producto, ¿no? Pero aquí tenías ese doble componente de decir, es que además están pagando por ello, ¿no? Entonces, Claro. además, oye, pues cuando alguien paga, es lógico que exija, ¿no? Entonces, que exija lo mejor de ti. Entonces, siempre he creído que había que tener un respeto máximo por el espectador o por el oyente. Claro, también es muy entendible, evidentemente, en todas las televisiones hay esa responsabilidad, pero yo lo entiendo, ¿no? Que al final es el abonado, la abonada la que te está viendo también. Claro, Y claro, eso al final, aunque se supone que no y demás, pero también te pone un poquito de presión de decir, bueno, esta persona está pagando para que yo le dé esta información. ¿Tú cómo claro. llevas el tema de las redes sociales? Porque cada vez lo vemos más, que al final tú te expones muchísimo. Hablamos de los equipos más importantes de España, los partidos más importantes de Europa, y fin de semana tras fin de semana, gente como tú, la propia Forner, Miguel Ángel Román, Carlos Martínez, Bueno, tienen que a ver, soportar, lo ¿no? llevo, no, bueno, yo lo llevo bien, ¿sabes? Lo Ujú, llevo bien, pero también intentando mantenerme un poco al margen. Es verdad que cuando yo lógico, empecé, pues no existía esas redes sociales, no existía Twitter, no ya. existía Instagram, que es otra cosa, no existía TikTok, no existía, bueno, pues no tenías esa exposición o no tenías sobre todo ese feedback, ¿no? Sí, Para también percibir la sensación de lo que está recibiendo el espectador, ¿no? Entonces esa parte es muy buena, porque al final, oye, si tú tienes, o el espectador sobre todo, tiene esa capacidad para poder llegar a ti y claro. expresarte lo que realmente piensa, pues está bien. Lo que pasa que luego, ¿qué sucede? Pues hay redes sociales y redes sociales, y en Twitter pues ya sabemos lo que es y ya Sí. sabemos también el tipo de foro que es y también sabemos el ruido que produce, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que mantenerse un poco al margen, ¿no? Esto es como todo, ¿sabes? Y además todos sabemos que en redes sociales bastante efímero, para lo bueno y para lo malo. Sí. Entonces, quiero decir, bueno, pues el día que metes la pata y te toca aguantar el chaparrón, pues bueno, pues hay que aguantar el chaparrón y asumirlo y ya está. Y yo digo que siempre desde el respeto, toda crítica es aceptable. O sea, Lógico. toda, ¿sabes? Mm. Desde el respeto, sin insultar y sin nada, yo siempre acepto y muchas veces cuando he metido la pata y alguien te critica y te critica eh, de manera respetuosa y además lo hace argumentando, pues oye, me parece perfecto, sí tienes razón, me he podido equivocar Claro. y lo asumo, ¿sabes? Hay que asumir en una carrera profesional hay muchos errores, hay muchos aciertos, pero también hay muchos errores, ¿no? Y yo lo asumo. Ya cuando pasas de esa fase del respeto, pues no, eso da igual, o sea, te da igual lo que te digan, Ujú. ¿sabes? Me da igual porque si pasas el límite del respeto y te dedicas a insultar, pues da igual. Y sabemos que hay mucho de eso, pero bueno, la parte buena es que también hay gente, bueno, pues que también lo contrario, ¿sabes? Cuando aciertas o haces algo bien y tal, pues que te lo valoran y bueno, Exacto, pues también, pero sí. también hay que saber que es efímero, ¿sabes? Que te quiero decir ya, pero esto es como todo, no sé si Sí, hoy tal, pero si mañana vuelvo a meter la pata, pues volverán a llegar sí, el chaparrón, o sea que eso hay que asumirlo y ya está. No sí. lo llevo, no lo llevo mal, no lo Mm. llevo mal. Y antes me comentabas que otra de tus grandes pasiones, es viajar.
y que precisamente tuviste esa duda con Iberia porque te encanta viajar y ya con tu carrera como periodista has podido viajar muchísimo, que además también es una de las cosas que a mí me Mm. gustaría como periodista deportivo. ¿Tú recuerdas tu primer viaje? Profesional hablamos como periodista. Sí, sí, yo recuerdo mi primer viaje. Fue un partido para el día después, Ajá. vale, España, ¿no? Este es el Sí, primer sí, sí, viaje. claro, claro, Pues claro. me cogí un avión, además iba yo solo, para el día después, para cubrir un Sestao Badajoz, en las Hombre. Llanas, de segunda división. Y me fui al Estadio de las Llanas y sí, me acuerdo que cogí un avión a Bilbao, ahí cogí un coche de alquiler porque me tenía que ir a Sestao. Anda, Me sí, acuerdo que sí. te voy a decir, me acuerdo que comí en Baracaldo, en un sitio que comí unas rabas y comí un solomillo. Anda, oh, joder, Y luego me fui al Estadio de las Llanas, sí, grabé el partido, grabé unas cuantas imágenes y algunas salieron en Lo que el ojo no ve, que era mi primer partido y Sí. tal. Y recuerdo que luego, después del partido, como en aquella época no había navegadores y tal, no sé qué, tardé como una hora en encontrar el hotel de Bilbao, que era Uh, donde iba a dormir, el hotel de Bilbao. Me perdí por Bilbao con el coche. Además me acuerdo perfectamente. Llevaba un Renault Laguna blanco y no era capaz de encontrar, porque al día siguiente me volvía, pero no me sí. volvía en avión, me volvía en coche a Madrid. Y estuve dando vueltas era la primera vez que no había ido nunca a Bilbao, ni había estado en Sestao. Y te digo que no había navegadores, ¿eh? O sea, que Claro, tenías que claro. preguntar cómo ibas de Bilbao hasta del aeropuerto antiguo, cómo ibas a Sestao, luego cómo volvías a Bilbao. Y no es que fuera una gran aventura, pero claro, no había estado nunca en Bilbao, no lo conocía y Claro. tardé una hora en encontrar el hotel. Sí, sí, el Hotel Ercilla, además me acuerdo que está muy cerquita de San Mamés, pero de estas cosas que hay calles prohibidas Sí, y dar sí, la sí. vuelta y entonces tienes que volver a empezar y tal. Sí, me acuerdo que fue ese partido. Y se estaba Badajoz con Blas Tiarreta, el entrenador de Sestao, y empataron a uno. De ese ya no me preguntes cuál fue el segundo, porque Sí, no sí, tengo ni la sí. menor idea, ¿sabes? Sí, Pero de sí. ese me acuerdo a la perfección, porque además sé que bueno, repito, metí unas imágenes en Lo que el ojo no ve y entonces cuando eras novato y metías unas imágenes Hombre, que tú habías grabado, que tu compañero de cámara había grabado en Lo que el sí. ojo no ve y las comentaba Michael, tal, pues ya eso era, habías triunfado ese día, ¿sabes? O sea que Total. Eso sí, sí que sí. es lo que el ojo no ve, esas historias de decir de que fuiste a este Mm, sitio, te perdiste, etcétera. sí. ¿Y cuál es una pregunta hiper complicada? ¿Cuál ha sido tu viaje más o el que mejor o con más cariño recuerdas? No vale el primero, porque tú al final es que has hecho muchísimo, Ricardo. Mira, digamos, el viaje o sí, o el evento que Sí. con más cariño recuerdo, y fíjate que he estado así en muchos tal, y en el Mundial de Sudáfrica y demás, pero en el que más disfruté y el que mejor salió todo más redondo y me gustó más fue la Eurocopa de Austria, Ajá. en Innsbruck, cuando Sí. estábamos allí y que también ganó la selección española, ¿no? Porque al final yo llevaba varios años ya siguiendo la selección española y al final aquella ya fue la primera vez que ganamos, para mí, ya habíamos Sí, ganado sí, una sí, Eurocopa sí. y demás, pero fue la primera sensación de que España ha ganado algo, ¿no? Repito, Total. y encima estar cubriéndolo y un mes extraordinario, que además lo hacíamos para Cuatro y lo hacíamos para Canal Plus, que todavía Sí. existía Canal Plus, trabajamos, teníamos un doble equipo, pero yo trabajaba para los dos, incluso teníamos también trabajo para CNN Plus, que en aquella época existía CNN Plus, Exacto. y era un frenesí con Manu Carreño, con Miguel, bueno, con muchos compañeros que estábamos trabajando y luego el sitio era extraordinario, el sitio donde estábamos en hotel en Neustift era una maravilla, a mí me gustan mucho las montañas, que fue maravilloso, y la sensación de trabajar durante 40 días, ¿sabes? Prácticamente sin parar, desde por la mañana hasta por la noche, porque ya te repito, teníamos Claro. conexiones para Canal Plus, para Cuatro, para CNN Plus, para tal, sin parar, pero muy gratificante por esa sensación de que al final ganó la selección española y la primera vez que ganamos. Luego el Mundial también estuvo muy Claro. bien, por supuesto, ¿no? Eso, pero ese viaje, por decirlo de alguna manera, creo que fue uno de los mejores, por no decir el mejor, sí. ¿Y tú cómo valoras? Porque lo estaba pensando y digo, qué pena que se haya perdido como esa sensación de familia, digamos, ya no solo hablamos de la selección, sino del mundo del fútbol, que recordamos que en la Eurocopa de Austria y Suiza del 2008 era un pequeño pueblo, acabas de decir Innsbruck, donde pues era como una sensación de familia, ¿no? De hermandad entre la prensa y la selección, al menos desde fuera, ¿no? De que estaba también en Sí, Sudáfrica en sí, mira, 2010. sí, pero en Sudáfrica no fue tanto, Ajá, pero en Innsbruck sí que fue, porque era un pueblo muy pequeño y al final los futbolistas cuando tenían sus días libres tampoco se movían del exacto. pueblo, venían las familias y al final en los días libres de los jugadores coincidíamos en los mismos sitios, ¿sabes? En los mismos restaurantes, Claro, pues ellos estaban comiendo en su familia en unas mesas, nosotros por un lado, y por la noche los días que tenían y también se iban a tomar una cerveza, bueno, pues estábamos en los mismos sitios, ¿sabes? Y una sensación de unión y normalidad. al final no pasaba. Claro, entonces ahora también es verdad que en aquella época no existían redes sociales y tal, pues Ya. seguramente los futbolistas ya no,
no comparten espacios con los periodistas y de esa manera tan Ya. distendida, ¿no? Como había. Había una sensación dentro del grupo de la selección que era muy buena, de familia, y también había, no digo pacto de no agresión, sino también había esa cercanía que tenías, porque estabas presente en casi todos los entrenamientos, terminaban los entrenamientos y te acercabas a ellos, tenías una cercanía con los jugadores que ahora no tienes, ¿no? Entonces, Ya. al final es más difícil de crear esos vínculos si no tienes esa cercanía del día a día, ¿no? Ellos se fiaban de ti. Entonces, ellos confiaban más en los periodistas, ¿no? Porque, repito, por eso, precisamente la selección española cuando ganó fíjate, tenían esa misma sensación cuando ganaron, se fueron de Viena, no lo celebraron en Viena, se fueron a Neustift, al pueblo, Ujú. ¿sabes? Para celebrarlo en los mismos bares donde habían estado, ¿sabes? Sí, sí. Durante toda la concentración, ¿sabes? Para luego celebrarlo allí y luego coger un avión para volverse a Madrid desde Innsbruck, no desde Claro. Viena, que es donde ganaron. O sea, y que era un viaje incómodo, que eran como 2 horas en carretera. Bueno, pues prefirieron hacerlo y en vez de tener la fiesta en Viena y marcharse, ellos volvieron al pueblo donde Sí. ellos habían vivido y habían tenido esa sensación que creo que también habíamos tenido los periodistas. A esa fiesta no nos dejaron entrar, por cierto. A esa fiesta Sí, sí que no pero entramos. ¿echas de menos esa relación con los protagonistas? Sí, sí, porque al final, bueno, pues era esa posibilidad además de transmitir un poco mejor, de tener más cercanía con ellos y de Claro, acceder mejor también a las noticias, de poder contar más cosas, hasta donde pudieras contar, claro, ¿sabes? lógico, Pero bueno, pues al final el mayor conocimiento de las fuentes, que al final las fuentes son ellos, claro. pues te permite tener una capacidad mejor de poder contar las cosas que realmente pasan, ¿no? Eso está muy bien reflejado, por ejemplo, en el libro de Miguel, de Miguelito, de Los secretos de la Roja y todo Ujú. eso, ¿no? Pues al Sí, final, está por ahí. eso a día de hoy sería más complicado poder escribir ese libro. Sí, mira, ese libro lo tengo y yo recuerdo que eso estaba muy guay, ¿no? De poder leer realmente, pues, de cómo eran los entresijos de la selección, también hablaba un poquito de la cobertura de los periodistas y demás. Y claro, te quería Es que preguntar, había sí, jugadores que iban a los o jugadores que iban al hotel de los periodistas, ¿sabes? A jugar a la pocha, ¿sabes? total, Había muchos ya, sí, entonces, sí, claro, o sí. sea, que eso, pues eso hoy en día es mucho más complicado. Claro, también las redes sociales han influido mucho. Te quería preguntar, porque al final tú tienes mucha experiencia en lo que son las entrevistas, las charlas, los flash interview que se llaman ahora. Y claro, te quería preguntar también de cara a mí, pero también de cara a la gente que lo está viendo, ¿qué consejos le darías a una persona que hace esos flashes, esas entrevistas y demás? Porque, sabes, en este canal charlamos con mucha gente y bueno, no viene mal Mm. escucharlo de parte tuya. A ver, ¿qué consejos? Para el flash interview en concreto, bueno, yo siempre digo que Michael Robinson dice, mira Ricardo, no sé si tienes el trabajo más sencillo o más complicado del mundo. Ujú. Dice, porque Carlos y yo contamos lo que está pasando durante el partido, digo, y tú tienes que preguntar por qué ha pasado lo que nosotros hemos contado. Y al Claro, final todo se reduce a eso, ¿no? A intentar encontrar la explicación de si este equipo ha perdido, si ha fallado, si ha defendido mal, si tal, pues por qué ha pasado eso, ¿no? Al final es un poco buscar el por qué ha sucedido lo que ha pasado. Ya está. A ver, tienes muchas formas de preguntarlo y hay muchos hechos relevantes que pueden influir y hay por supuesto, que hay polémica y hay muchos elementos, ¿no? sí, Para poder encontrar los porqués, ¿no? Pero al final es buscar eso, ¿no? ¿Por qué ha pasado? O sea, si tu equipo ha ganado, el equipo A ha ganado, ¿por qué ha ganado el equipo A? Y el equipo justo. B, ¿por qué ha perdido? ¿No? Entonces, al final, eso lo reduce todo. Quiero decir, reduce todo a encontrar los porqués de eso. Repito, luego hay muchos detalles y muchos pormenores, ¿no? Y luego siempre, bueno, pues que no siempre lo hacemos, yo siempre lo digo, pero yo también cometo ese error, que intentemos preguntar de manera directa, ¿no? De manera directa y clara. Porque muchas veces solemos hacer afirmaciones interrogadas, ¿no? Y Ya. repito, que yo a veces Sí, cometo sí, ese sí, mismo sí, sí, error. pasa. Bueno, ha sido un partido duro con 3 puntos importantes, ¿no? Pues dices, bueno, tenemos que intentar hilar un poquito mejor y afinar un poco más las preguntas, que sean preguntas directas para encontrar respuestas, ¿no? Pero repito que no siempre es fácil, ¿eh? Porque no siempre a No. veces tienes un tema claro, no es lo mismo preguntar después de una final cuando un equipo es campeón o después de la jornada 1, después de un clásico, después de tal, que en la jornada 16, ¿sabes? Que es un partido pues relativamente Sí. intrascendente, no es intrascendente porque al final todos los puntos son igual de trascendentes, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No tiene la misma relevancia, por Claro. decirlo de alguna manera, lo que ha pasado en el partido. Claro, que un poco está ahí un poco medio de la nada y al final es lo que siempre se critica, ¿no? Claro, O lo que siempre se yo siempre digo, critica, pues, sí, claro, pues imagínate un empate a cero, ¿no?
dos equipos de la zona media de la tabla, Sí, ¿sabes? Que están claro. peleando por todo, un empate a cero, donde no ha pasado grandes cosas, te dices, bueno, pues, ¿por qué hemos visto un empate a cero en un partido? Pues bueno, es más complicado, pero al final siempre hay cosas, siempre hay detalles. Y que además Por mucha eso te gente preguntaba. critica ¿no? esa respuesta de los futbolistas de que siempre es bueno, siempre es complicado, la verdad, los 3 puntos, el equipo ha jugado muy bien, tal. Claro, eso Por desde eso tu... se lo tenemos, siempre digo que se lo tenemos que poner complicado, porque ellos al Ya, final responderán lo mismo, porque si siempre preguntamos lo mismo, siempre van a ya, responder lo mismo. Entonces, claro. tenemos que intentar sacarles Zona de de su confort. zona de confort, Sí, ¿no? Claro, sí, sí. efectivamente. Y te quería Que no, preguntar, repito, que no siempre es sí, fácil. y de cara a eso, ¿tú qué prefieres? ¿A un perfil, a lo mejor, provocador entre muchas comillas, un Mourinho, por ejemplo, mira la cabeza, a un Simeone, que son de sangre caliente, y sabes que después de una victoria o una derrota, pues te van a dar un titular, porque al final es muy complicado que estos dos entrenadores no te lo den, o un estilo como Ancelotti, que es más de sangre fría, que analiza muy bien el fútbol, el otro día pudimos ver, después de los partidos suele hablar muy bien de fútbol, pero que sabes que a lo mejor no vas a tener un gran titular, provocador, etcétera. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué perfil te gusta más a la hora de charlar con él? Prefiero más el perfil Ancelotti, pero repito, por ejemplo, el perfil Mourinho, Luis Enrique, Guardiola, cuando hablan de fútbol, también me gusta Va, es mucho. maravilloso. Sí, ¿Vale? sí. El problema es que muchas veces tienen algunas aristas que al final pueden más las emociones Ya. y lo entienden, ¿no? Después de un partido que ha sido complicado por muchas circunstancias y donde al final directamente no es que no te vayan a dar un titular, sino que no están cómodos hablando contigo y no te quieren Ya. contar nada del partido, pues al final eso es mucho más complicado para la hora de elaborar la entrevista o de hacer la entrevista y también para la hora de sacar algún titular, que puede ser que tenga más repercusión porque haya más abruptos o porque tal, pero al final es más incómodo y al final Total. Ancelotti, bueno, pues te da titulares, pero te da titulares de fútbol, ¿no? Y al final siempre es mucho más confortable poder hablar con alguien de ese talante. Pero repito, Guardiola, Mourinho, por decirlo si está hablando de Sí. Simeone, cuando hablan de fútbol también es muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que tienen ese otro perfil a veces, ese colmillo, por decirlo de alguna Sí, sí, manera, sí, que total. cuando sacan el colmillo todo es más complicado. Sí, Claro. sí. Y además también entiendo que de cara a ti también lo ves llegar. Es decir, no sé eso cómo lo ves tú de decir, ya sabes, A veces sí, a veces no. A veces, sí, muchas veces, hombre, claro, vas siempre un poco con el que no freno te de pille mano, ¿no? con la guardia baja, ¿no? Claro, Pero sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando estaba Luis Enrique en el Barça, había era entrevistas complicadas. complicado. Y Mourinho en el Madrid, pues también había entrevistas complicadas. Y, o sea, y ¿Y eso Guardiola cómo lo también ha gestionas sido, tú, pero bueno. Ricardo? Porque yo me lo Y, pregunto y mucho. otros técnicos también saben. Yo Dime. me lo pregunto mucho de la parte del profesional de cómo se puede encarar eso, porque, por ejemplo, a lo mejor yo ahora que soy un pipiolo, que tengo 22 años, pues me pones un Luis Enrique que está cabreado e intento que entre en mi juego, en mi juego de decir que esté un poco más cómodo, pero claro, sabes que es imposible, ¿no? Porque al final está muy con el pie A cambiado. ver, ¿Tú eso cómo lo yo, encaras? yo siempre, yo siempre, yo entiendo cualquier tipo de respuesta, igual que te decía antes de redes sociales, entiendo cualquier tipo de respuesta que te puedan dar siempre que esté dentro del respeto, ¿sabes? Y siempre Sí, es con respeto creo que te pueden dar cualquier respuesta, pero también entiendo que ellos deben aceptar preguntas incómodas si tú las formulas desde el lógico, respeto. Entonces, es obvio, ¿no? Entonces, si tú preguntas con respeto y ellos responden con respeto, pueden contestar lo que les dé la gana, ¿sabes? Faltaría más, ¿no? Para eso es una entrevista. Cada lógico. uno puede contestar lo que quiera, sea verdad, sea lo que quiere contar, sea el mensaje que quiere trasladar. Ahí no puedes entrar, ¿no? El Lógico. entrevistado, pero siempre que lo diga dentro del respeto, otra cosa es que tú te puedas creer su respuesta o no, eso ya Claro, depende, ¿sabes? Tampoco, claro, si estás preguntando por unas sensaciones y él te da unas sensaciones de un partido que no coincide con la tuya, ¿cómo le vas a rebatir esa opinión? Se la puedes rebatir, ¿no? Luego ya el aficionado o el espectador dirá, oye, pues no sé, pues me está trasladando un mensaje que lo quiere trasladar a la plantilla, pero ni él mismo se lo cree, claro. ¿sabes? Pues bueno, pero al final es el mensaje que él quiere trasladar. Y dentro del respeto, bueno, pues repito que yo creo que todo es lícito. Ujú. Y antes lo comentabas, esta semana es semana de sorteo de la Liga de Campeones. Te quiero preguntar por una semana tuya cuando la Liga de Campeones es fuera de casa. Por ejemplo, cuando tienes que hacer un desplazamiento, más o menos cómo te preparas. Porque evidentemente no es tan sencillo como lo podemos ver, porque tú de repente te podemos ver un día en España y al día siguiente ya te podemos ver allí. Pero quiero que me cuentes un poco cómo sería tu rutina con un viaje en Liga de Campeones. Bueno, a ver, depende, porque normalmente siempre el día previo siempre hay, en todos los partidos de Champions hay atención a los Sí, medios, las televisiones con derechos tenemos acceso a los jugadores que atienden en rueda de prensa, el entrenador, a hacer entrevistas
one to one, como decías, Centers Class, pues, Sí. entrevistas personalizadas con ellos, y luego ya viajas como viaja el equipo el día anterior, pues tú viajas un poco antes, siempre antes de que llegue el equipo, y al final te preparas las conexiones para el informativo, porque ahora nosotros tenemos el informativo de Vamos, que ahora en Justo. septiembre vuelve otra vez a mediodía, pues te preparas tus conexiones para el informativo, normalmente los entrenamientos son por la tarde, pues vas al estadio para te preparas las entrevistas, esos entrenamientos, tienes las conexiones con los programas correspondientes, con los informativos, si es el lunes con el día después o con el tercer tiempo que teníamos o con el programa de previa que pueda ser si es de martes a miércoles, bueno, pues te preparas estas distintas conexiones, las entrevistas y tampoco tiene mucho más secreto. Si es un viaje cómodo, cómodo llamo un viaje, pues París, Milán, Justo. Londres, esos viajes son cómodos, pues es todo mucho más fácil. Si son viajes un poquito más complicados, que tienes pues Estambul 4 horas y pico, Helsinki como en la Supercopa 4 horas, pues todo te complica un poco más porque al final vas un poco más apurado de Exacto. tiempo. O si tienes viajes de estos ya extraños, que si te toca ir a Trondheim o a Kiev, cuando se iba a Kiev y tenías que coger 2 aviones y estabas todo el día de viaje, pues todo era mucho más complicado, pero nada más allá bueno, pues un problema un poco de logística, ¿no? Que te complica un poco Justo. todo. Y al final el partido, pues te lo preparas pues como te preparas cualquier partido, ¿no? Pues, con toda la información posible para tener la mejor información a la hora de elaborar, pues eso, tus entrevistas y los directos en los informativos y en los programas correspondientes. ¿Y tú cómo te preparas los partidos? Pues mira, yo siempre digo, antes cuando que yo empecé a hacer la segunda división hace muchos años, tenías que hacer prácticamente una labor de investigación, Ujú. ¿sabes? Porque tenías que llamar a las radios locales, porque claro, yo hacía segunda división, imagínate, pues hacías un Albacete Jaén. Pues claro, no tienes información el día a día del Albacete y del Jaén, ¿no? Pero Lógico. tienes que estar más allá de que vieras los partidos, pero no estás en los entrenamientos, no estás pegado al día a día del Albacete y del Jaén, ¿no? Pues tenías que buscar información de medios locales, llamar a radios un poco para informarte de cuál era la actividad y la actualidad de cada equipo, ¿no? Eso, repito, era una labor casi de investigación, ¿no? De andar buscando. Ahora tienes que hacer casi una labor más de filtrado, por ejemplo, porque Exacto. primero los equipos son más ya tienes acceso a la información, primero ya de todos los equipos, de primera, segunda, de primera red, de segunda red, con internet, tienes acceso a toda la información del día a día, con medios locales, con redes locales, de todo, más luego tienes una cantidad de soportes. Nosotros tenemos, por ejemplo, con Media Coach y con Opta, tenemos unos contratos de colaboración Exacto. donde ellos nos pasan dosieres informativos de todos los partidos, ¿sabes? Y cuando te hablo de dosieres así, de datos, de estadísticas que son de 50 folios, ¿sabes? Entonces, tienes que filtrar, quiero Claro. decir, de 50 folios con la cantidad de estadísticas históricas, personalizadas, de cada jugador, de cada equipo y tal. Tienes que hacer más una labor de filtrado, es decir, a ver, de todos estos datos, de toda esta información, más allá del día a día, que evidentemente eso hay que seguirlo constantemente, qué información me puede servir a la hora de enriquecer la retransmisión, porque al final las retransmisiones, si ya lo has visto, también ya están mucho más ricas en cuanto a infografía de datos que te ponen, Exacto. más luego además sabes que la gente ya está siguiendo los partidos con la doble script que se llama, ¿no? Pues estás siguiendo el partido y también lo ves a través de redes sociales o estás siguiendo un canal de Twitch donde te están contando también otras cosas, ¿no? Ujú. Pues ya estamos en el multidispositivo que vamos viendo todo, pues al final, bueno, pues buscas datos que te puedan servir para enriquecer o datos e información que te puedan servir para enriquecer la retransmisión, Lógico. pero siempre poniendo en foco que lo más importante es el directo y lo que está pasando, ¿sabes? Claro. Que eso al final es una información adicional, pero lo realmente importante, creo yo, y lo que quiere ver el espectador y lo que está interesado es lo que está pasando, no perderse nada de lo que sucede en el terreno de juego, en los banquillos, en la grada, en donde está el balón, pero también donde no está el balón. Entonces, al final eso es lo más importante. Justo darle el mayor color posible, pero también dentro de que todo el contexto para que el espectador ya pueda entender toda la situación. Correcto. Ya llegando a las últimas, porque tampoco te quiero entretener mucho más, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la persona a la que te ha hecho más ilusión poder hablar con ella a nivel profesional? De decir, que un protagonista, una protagonista, que dirías, mira, a lo mejor no es la más mediática, o sí, pero me hizo muchísima ilusión poder hablar con esta persona. Mira, más que ilusión te voy a decir, por ejemplo, desilusión, por ejemplo, me da que yo cuando empecé, pues ya terminé, por ejemplo, nunca pude entrevistar a Cruyff, por ejemplo, Ajá. Mm. nunca entrevisté a Cruyff y nunca hablé con Cruyff, por ejemplo, con Maradona sí, con Pelé coincidido en algún acto, aunque lo he entrevistado, pero por ejemplo, con la sensación de que yo empecé más o menos con, bueno, el Barça de Cruyff empezó en 91, 92, pero cuando yo estaba y la sensación y luego incluso ya, bueno, como asesor del Barça, estuvo tal, y hicimos programas Sí, pero nunca, por ejemplo, no conocí a Cruyff, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengo la sensación me queda como con la espinita de no haber estado nunca en el mismo justo. sitio que Johan Cruyff, por ejemplo. Y de futbolistas, bueno, te diría, a ver,
es que cuando has estado no es por, Sí, no, todos, por casi todos, Ricardo, es la no es por realidad. fardar, ¿no? No es por eso tal. Cuando has estado con Cristiano Ronaldo, cuando has estado con Messi tantas Claro. veces, cuando has estado con prácticamente todos los grandes, con Ronaldo, con Rivaldo, con Ronaldinho, ¿sabes? Joder. Cuando has estado, digamos, con todos los grandes que hay ahora y que ha habido en los últimos 15 años casi, pues es una sensación un poco con Raúl, ¿sabes? Con Raúl cuando estaba en el Madrid, yo qué sé, te pones a mirar a Puyol en el Barça, no sé, cuando has estado con todos los grandes que han estado así, me quedo un poco con la sensación, por ejemplo, de Iniesta, porque yo cuando empecé, jugaba en el fútbol 7, el fútbol alevín, y en los torneos aquellos donde empezó a despuntar, por los que le fichó el Barça, y yo hacía las entrevistas. Entonces yo a Iniesta le entrevisté con 12 años, le entrevisté cuando fue campeón del mundo, le entrevisté cuando dejó el Barça, ¿sabes? Y además, pues una vez tuve una oportunidad de hacer un espacio reservado, que era una entrevista Sí. más en profundidad con él, durante hora y pico, ¿sabes? Pues poder hablar de toda su trayectoria, de toda su carrera y tal. Entonces tengo la sensación bueno, al final Andrés Iniesta, que es un icono de nuestro fútbol, ¿no? Pues lo pondría por encima de cualquier otro por todo lo que ha significado Iniesta para mi carrera y para la del fútbol español. Y además también con lo majo que es. Te quería preguntar que Andrés Montes decía una frase que era que todos los jugones sonríen igual. Y te quiero preguntar tu opinión respecto a esto, porque claro, me has hablado de nombres Maradona, Rivaldo, Cristiano, Messi. Estamos hablando de los más grandes de la historia. ¿Tú qué opinas de esa frase? ¿Estás de acuerdo con ella? De decir, esto es simple curiosidad, ¿eh? De decir, tú cuando estás cerca de una persona así, que al final es como es muy heavy, ¿no? Decir, pero de los mejores futbolistas de la historia de un deporte, o de los mejores deportistas de la historia de un deporte, por títulos, Mm. resultados, números, etcétera. ¿Tú crees que desprenden un aura especial, Ricardo? Mira, no, me río porque te voy a decir una cosa que nunca entendí, por ejemplo, Sí. es que había un jugador que apenas le vi sonreír durante su carrera y sobre todo cuando yo ya estaba entrevistando, y tal, no sé qué, que era Figo. Figo muchas veces era un tipo bastante serio, tal, que no, me imagino, claro, que era feliz y que esas Claro. cosas, pero digamos que la imagen que a veces transmitía o que transmitía ante los medios tal, yo decía, digo, este tipo, ¿por qué no sonríe? Digo, en teoría, ¿no? Lo tiene Sí. todo, ¿no? Lo tiene todo para ser feliz, incluso aunque no lo tuviera todo o lo que fuera tal, pues yo creo no sé, no digo los jugones, yo digo que todos debemos, creo que me parece fundamental transmitir una sonrisa siempre y cuando las condiciones, ¿sabes? Pues Claro. no digo que vayas a sonreír cuando has perdido, ¿sabes? No digo que vaya uno con una sonrisa así, nos acaban de meter 5, joder, cómo mola que nos han metido 5, pues no digo eso, ¿no? Pero Sí. sí una sensación generalizada, ¿no? Por ejemplo, Ronaldo era un tipo que me parecía un tipo feliz, ¿sabes? Entonces, un tipo que transmitía esa hora de felicidad, un tipo era feliz, más allá de sus historias y sus rollos y sus problemas luego con la rodilla y sus momentos duros de su carrera y de tal, pero era un tipo que transmitía esa felicidad como Ronaldinho, ¿no? También era un tipo feliz, ¿no? O sea, claro, Neymar, son tipos que transmiten esa felicidad más allá, repito, de detalles y cosas tal. Yo creo que me parece fundamental, ¿no? Porque al final, chico, no deja de ser deporte donde al final casi todo es bueno. Es verdad que tiene muchos momentos malos y complicados y a través de una carrera pues se pasa de todo, pero al final yo creo que tenemos que ser, me considero así, agradecido por estar donde estoy, que hacer lo que me gusta, Claro. pues imagínate ellos, ¿sabes? Que encima ganan mucho más o lo que sea y son más jóvenes, ¿no? Digo, coño, pues tendrías que estar mucho más feliz, ¿no? Porque haces lo que te Lógico. gusta, como te gusta y tal, no sé qué. ¿Que pierdes? Sí, bueno, que hay días que tal, no sé, pero la sensación generalizada, eres joven, tienes salud, tienes dinero, tienes tal, no sé qué, pues lo que debes transmitir es un poco felicidad, ¿no? Que al final el fútbol, ya hay bastantes penurias en el mundo como para que encima con el fútbol vayamos con más penurias y agobios y tal. Y Lógico. chico, pues cuando pierde tu equipo, pues normal que esté jodido, pero un ratito, unas horas, un día si quieres, ¿vale? Y si la derrota es contra tal, pues vale, ya. Pero no más allá, ¿no? Porque al final el deporte es para otra cosa, no para sufrir. ¿Y crees que han cambiado mucho los futbolistas? Por ejemplo, de ese Maradona, que a lo mejor era mucho más accesible por parte de la prensa, a un Messi, Ha ahora cambiado que... mucho todo, ha cambiado todo, ha Sí, cambiado la sociedad, entonces con ello ha cambiado también la forma de relacionarse, la forma de relacionarnos, ha cambiado todo, ¿no? Entonces eso también afecta a los futbolistas, claro. ya. Todo ha cambiado, todo evoluciona. Algunas cosas para bien, desde mi punto de vista, Sí. otras cosas para regular y otras cosas para peor, pero al final todo evoluciona y tienes que ir asumiendo todos esos cambios y toda esa evolución. Y ahora como ya las últimas de verdad, ¿cómo estás viendo a la nueva hornada de... Es como yo, Sí, ¿sabes? Porque nosotros tenemos un tiempo límite y sí, entonces
Cuando me llama la atención siempre digo, bueno, venga ya la última, ¿sabes? Para que no me regañen. Ya me la has hecho 2 veces, ¿eh? O sea, me la estás colando. Ya me has dicho desde, Hombre, venga, es que las aprendo últimas, de ¿eh? ti, Ricardo, Entonces, macho. Lo haces en la televisión porque aquí hay que... es que eso me dice mucho. Es que siempre digo, ¿sabes lo que pasa? Como tienes un límite de tiempo, siempre hay alguien Ya, o algún jefe de prensa o alguien tal te dice corta o te da un ya. toquecito y tal, no sé qué pasa. Y ya digo, bueno, venga, ya voy con la última para que tal. Ya me lo has hecho dos Eso a mí veces. desde Pero venga. casa me da rabia, ¿eh? Cuando a veces se No, nota que os dan un toquecito de más, es como, tío, déjame hacer la pregunta que el tipo no se le va a caer aquí. sí. Me hizo Pero gracia, mira, con Casemiro en la final de la Champions, sí, estaba entrevistando y tal, y la chica de UEFA, que la conozco hace tiempo y tal, no sé qué, llegó, venga ya, tal, no sé qué, y Casemiro dijo, tranquila, tranquila, que hay tiempo claro. para todo, no te preocupes, que hay tiempo para todo y tal. Sí, sí. Sí, eso sucede mucho con los futbolistas. Ya las dos Mm. últimas. ¿Cómo estás viendo la nueva hornada de futbolistas jóvenes? Porque cada vez, por ejemplo, vimos a Vinicius el otro día en el flash interview con los compañeros de Dazón, que son personas como con la cabeza muy bien amueblada. Están llamando mucho la atención de decir personas súper jóvenes, a lo mejor 18, 19, 20 años, que oye, comunican de escándalo. Ricardo, ¿tú cómo estás viendo desde ese punto de vista las nuevas Porque tengo generaciones? la sensación de que ya se preparan para todas las facetas del Mm, fútbol. Antes te decía el fútbol, no solo para el juego, el fútbol engloba claro, mucho, igual que antes te hablaba de la afición, pues la relación con los aficionados, con los medios de comunicación, sabemos, o ellos saben también que forma parte del fútbol, entonces cada vez se preparan más y cada vez nos preparan más para eso, ¿no? lógico. Evidentemente, el objetivo principal es crecer futbolísticamente, pero tú sabes que si creces futbolísticamente eso conlleva pues una relación pues con las marcas comerciales, con los medios de comunicación, con los aficionados, quiero decir, al final intentan crear una marca, ¿sabes? Desde el punto de vista positivo, ¿no? Y al final la marca fútbol, la marca Vinicius influye todo, o sea, influye lo bueno que es, o la marca Vinicius, o la marca Ansu Fati, o la Sí. marca, de qué decir, o sea, la marca de cualquier futbolista joven tal, influye, evidentemente, lo principal es que eres muy bueno jugando al fútbol, pero luego influye también cómo es tu relación con los medios, cómo es tu relación con los aficionados, con las marcas comerciales, con todo, ¿no? Al final todo eso influye. Y Y creo que se sí. preparan o cada vez los preparan más para ello. Sí, además se nota. ¿Y cuáles serían tus objetivos en el medio o largo plazo desde un punto de vista profesional? Porque al final tú ya has estado en mundiales, Eurocopa, Champions, Europa League, sigues. Esta temporada te podemos ver en la Champions. Al final, claro, una persona desde fuera puede decir, Ricardo ya lo ha hecho todo. De decir, ha visto a España ganar un No. mundial, una Eurocopa, la Champions. ¿A ti qué te Bueno, he estado quedaría? en ascensos, he estado en mundiales mundial de rallies, he estado en una prueba mundial de rallies, he Cierto. estado con Nadal en Wimbledon y en el US Open. Quiero decir, la verdad que he hecho básicamente el 90% de lo que he hecho es fútbol, pero también he hecho Sí, alguna otra cosa y tal que sí. Pero sí, tengo un objetivo que son unos Juegos Olímpicos. Nunca he estado en unos Juegos Olímpicos, estamos de nunca he acuerdo en cubierto eso. unos Juegos Olímpicos. Entonces, de verdad, bueno, y si algún día me jubilo y no he ido a unos Juegos Olímpicos, procuraré acreditarme, ¿sabes? Como freelance de lo que sea para poder cubrir unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, Total. no me gustaría dejar esto sin cubrir unos Juegos Olímpicos. Claro, en eso estoy de Mm. acuerdo porque yo también me gustaría, claro, poder ir un día a unos Juegos Olímpicos porque tiene que ser espectacular. Ricardo, Ujú. ha sido un placer tenerte por aquí. La gente está encantada contigo, la verdad. Y espero que te hayas sentido cómodo charlando aquí un rato. Sí, hombre, muy bien. Muy a gusto, José Miguel. De verdad que sí, muy bien. Ujú. Un placer. Ha sido un placer. Te vemos esta semana en el sorteo de la Champions. Ya, bueno, ya comienza un poquito la Champions esta semana y ya Ujú. año atípico porque el Mundial ahí en medio, digamos que lo va a parar todo un poco, que va a ser también un poco extraño. Sí. Y el 1 Y de septiembre que empezamos con el informativo de Vamos, de 2:30 cierto. a 3, lo digo pues Vamos, día al 8, Movistar Plus, si alguien lo quiere ver, pues ahí estoy con María Gracia a partir de la semana que viene, todos los días a mediodía, además los partidos de Champions, o sea que sí, Ya vuelve todo, no me voy a Ricardo. aburrir, Ya no me voy a aburrir. otro año ya bueno, hasta Ujú. verano del año que viene. Ricardo Sierra, ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Igualmente, nada, gracias a ti, gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Chao. Chao.